Hola y bienvenidos a un nuevo video. Hoy les traigo el resumen del libro Querida mamá, me dueles de Marta Segreyes, psicóloga y experta en el trabajo con heridas emocionales. Ya antes les había hecho un resumen de su primer libro, Abraza a la niña que fuiste. Hoy, en el resumen de este libro, vamos a hablar de la herida materna, una de las heridas más profundas y dolorosas. Vamos a ver cómo nos influyen los traumas de mamá en nuestra vida, aceptar la realidad de que a veces mamá no nos dio lo que esperábamos y el duelo que hacemos por la pérdida de las expectativas. Y por último, vamos a aprender a ser la adulta que necesitamos. Antes de empezar, les voy a leer un pequeño fragmento del libro. Este libro no va de culpar a las madres, va de acoger el dolor que sentiste cuando eras niña y que todavía te acompaña. Vamos a empezar hablando de las heridas de mamá, porque ella también carga sus propios traumas. De hecho, quiero contarles una de las historias que está en el libro, que es el caso de Alicia, que asistió a consulta por el comportamiento de su madre, porque a veces tenía explosiones de ira. Alicia relata que cuando ella tenía 14 años, su madre tuvo una reacción desmedida. Cuando al llegar a casa se encontró a Alicia y a su hermana pequeña jugando con las almohadas en el sofá, Alicia no entendió lo que llevó a su madre a comportarse de esa manera. Su primera conclusión era que su madre era una amargada. Tiempo después, su madre le contó que al verla jugando con las almohadas, recordó que su primo había abusado sexualmente de ella. Y el ruido y los estímulos visuales le recordaron este trauma. Una historia bastante fuerte, pero que nos ayuda a comprender mejor la historia de mamá, a comprender que ella también lleva sus propios traumas. De hecho, existe lo que es el trauma transgeneracional, que es un dolor que se transmite de generación en generación, lo que significa que también podemos heredar los traumas de mamá. Quien demostró esto fue Rachel Yehuda, psiquiatra y neurocientífica, que hizo un estudio con sobrevivientes del Holocausto y sus hijos. Este estudio demostró que los bebés tenían un aumento de cortisol en sangre, que es la hormona del estrés. La ciencia, que se encarga de estudiar cómo el ambiente y la historia o hechos vividos por una persona influyen en la expresión de los genes, pero sin modificar nuestro ADN, es la epigenética, es decir, un hecho traumático en la vida de mamá y que ella aún no ha elaborado o que aún no ha sanado, nos impacta también a nosotros. Les voy a leer otro fragmento del libro. Querida mamá, si hubieras podido sanar tus heridas, o al menos me hubieras hablado de ellas, hubiera entendido que nunca tuvo que ver conmigo. Al hablar de la herida materna, es también importante conocer un poco sobre el apego. Muchas veces ya hemos hablado del estilo de apego, porque a veces amamos o nos relacionamos de la forma en cómo nos enseñaron en casa, de la misma forma en cómo nos enseñaron nuestras figuras principales de apego. Y mamá es una de esas figuras. Como ya hemos visto en los videos anteriores, la teoría del apego fue creada por John Bowlby, psicoanalista inglés, y gracias a los trabajos de John Bowlby, la psicoanalista estadounidense Mary Ainsworth logró clasificar 3 estilos de apego. El primero es el apego seguro. El segundo es un apego inseguro, ansioso. El tercero es un apego inseguro, evitativo. Y luego de las clasificaciones de Mary Ainsworth, Mary May logró clasificar un cuarto estilo de apego, que es el apego desorganizado.
Esta teoría del apego muestra que es muy importante crear un vínculo seguro en nuestra infancia para crear vínculos de calidad en la edad adulta. Lo importante es que el estilo de apego es algo que se puede modificar, es decir, que aunque hayamos crecido con un estilo de apego inseguro, podemos cambiarlo. Hay vínculos a lo largo de nuestra vida que nos hacen mejorar nuestro estilo de apego. Como mencionaba antes, mamá es nuestra figura principal de apego. La conexión que nos une a ella es única desde el momento en que nacemos. Es gracias a ella que aprendemos cómo nos enfrentamos a situaciones estresantes y de ella aprendemos a regularnos emocionalmente. De hecho, Niels Bergman, pediatra neonatólogo y creador del método del contacto piel con piel desde el parto, asegura que el contacto con la madre en los primeros 1000 minutos de vida es esencial para la salud física y emocional del bebé y que la separación en los primeros minutos de vida hace que el bebé libere cortisol, que es la hormona del estrés, lo cual reduce la capacidad de regulación emocional. ¿Cómo saber si mamá fue una figura de apego segura? Las bases del apego seguro son: primero, exploración. Mamá debía dejarnos aprender por nuestra propia cuenta. Segundo, aceptación. Sentir la aprobación de mamá es esencial para un apego seguro. Tercero, conexión emocional. Además de la presencia física, también es importante sentir que mamá estaba emocionalmente disponible para nosotros. Cuarto, afecto positivo, que es un estado emocional en el cual se experimentan emociones agradables como la alegría, la calma, la seguridad en uno mismo, la amabilidad, etc. Quinto, regulación emocional. Significa que mamá nos acompañará a manejar nuestras emociones de forma apropiada. Y por último, sexto, reparación. Escuchar disculpas por parte de mamá cuando se ha equivocado. Estas son las bases para crear un estilo de apego seguro. Ahora veamos un poco de las dinámicas disfuncionales, los juegos relacionales disfuncionales, esos juegos en los que participamos y nos generan confusión o conflicto. Estas dinámicas o estas formas en cómo nos relacionamos son aprendidas a edad temprana con las personas que nos rodeaban, y una de esas personas es mamá. Eric Berne, psiquiatra canadiense, creador del análisis transaccional, desarrolló lo que es el modelo PAN, padre, adulto, niño. Este modelo ayuda a entender de una forma sencilla los modelos de conducta. Berne define 3 estados del yo, que todos poseemos, y cada uno cumple una función importante. Cuando los 3 estados están equilibrados, somos personas emocionalmente estables. El primero es el estado del yo padre. Es ese estado en el que actuamos, pensamos y sentimos de modo similar a cómo lo hacían nuestros padres. Este estado se divide en 2 partes. El padre crítico es la primera, que es cuando nos establecemos hábitos y formas de actuar inamovibles. Segundo, es el padre nutricio. Esta figura o este estado se vincula con el cuidado y con la protección. El segundo estado es el estado del yo niño. Este estado mental es aquel de la espontaneidad, creatividad, los deseos, es la forma natural de actuar de un niño. Este estado se divide en, primero, niño natural, segundo, niño rebelde y tercero, en niño sumiso. El tercer estado es el estado del yo adulto. Este estado es el estado de la lógica, de la racional, de la reflexión
y es el encargado de regular al yo niño y al yo padre, y es el encargado de tomar también las decisiones. Estos 3 estados son inherentes al yo, y dependiendo de las circunstancias o de las personas con quien estamos tratando, nos relacionamos a veces desde el estado del yo niño o el estado del yo adulto, o también del estado del yo padre. Ahora, es importante preguntarnos, ¿desde cuál de estos estados me relaciono normalmente con mamá? Gracias a los trabajos de Eric Berne, Steve Kerman, psiquiatra estadounidense, desarrolló un nuevo modelo de interacción, que es el triángulo dramático, que consiste en 3 roles. El primero es el rol de víctima, un rol en que se caracteriza por depender de los demás, se queja constantemente y espera que los demás resuelvan sus problemas. El segundo es el rol del salvador. Las personas que tienen este rol son los que pretenden ser los rescatadores de todo el mundo. Son aquellos que siempre intentan arreglar la vida de los demás, aunque nadie se los haya pedido. Son sobreprotectores también. El tercero es el rol del perseguidor. Es esa persona que siempre está pendiente de las fallas de los demás. Tiene una actitud crítica, cree tener siempre la razón. Estos son roles que adoptamos al momento de relacionarnos con los demás y, por supuesto, al relacionarnos con mamá. Podemos adoptar cualquiera de estos 3 roles y es probable que mamá se esté relacionando con nosotras desde uno de estos 3 roles. Pasemos ahora a hablar de las dinámicas familiares con ausencia de buen trato. Es decir, cuando mamá es el verdugo. Esta es una parte muy dolorosa, tener que aceptar que la persona que más debía cuidar de nosotros es quien nos hace daño. Existe lo que es el abuso emocional, que es un tipo de maltrato, como lo es el abuso físico, sexual o psicológico. Les voy a leer un pequeño fragmento del libro. El abuso emocional remite a una situación en la que, aunque no existe el contacto físico, existen comportamientos nocivos que buscan controlar, asustar o aislar. Una dinámica abusiva en el vínculo con nuestra madre puede ser, primero, cuando mamá nos compara constantemente con otros integrantes de la familia. Segundo, cuando expresamos nuestras emociones o ideas y nunca sentimos su aprobación, o por el contrario, nos juzga o nos ridiculiza. Tercero, cuando nos regaña con rudeza por cosas que son insignificantes. Cuarto, cuando utiliza adjetivos con connotaciones negativas. Por ejemplo, eres una inútil o eres un vago, etc. 5. Sientes que hagas lo que hagas, para ella nunca será suficiente. Existen también otras dinámicas disfuncionales en el vínculo con nuestra madre, como pueden ser la madre emocionalmente inmadura, una madre con trastorno límite de personalidad o una madre con trastorno de personalidad narcisista. Veamos brevemente cada uno de ellos. La madre emocionalmente inmadura es ese tipo de madre que le falta empatía, le cuesta aceptar un pensamiento diferente al suyo, es poco flexible. Cuando estamos con ella nos sentimos emocionalmente solos, no respeta nuestros límites ni nuestra individualidad. La madre con trastorno límite de personalidad es ese tipo de madre que le cuesta mucho controlar sus emociones. Nunca se sabe cuándo tendrá un ataque de rabia. Sus sentimientos hacia los demás pueden cambiar rápidamente. Pueden pasar de sentir una cercanía hacia una persona
y rápidamente sentir aversión hacia esa misma persona. También están las madres con trastorno de personalidad narcisista. Para una madre narcisista, lo más importante es ella misma. Tiene poca empatía, sentimientos de grandiosidad, necesidad de adulación, etc. Ahora que ya hemos visto la importancia de comprender del apego, la importancia de comprender la vida de mamá antes de nosotros, los juegos relacionales, etc. Vamos a ver las 5 etapas del duelo que hacemos por la madre que nunca fue, por ese lugar seguro que deseamos que mamá fuera para nosotros y que nunca fue. La primera etapa de este duelo que hacemos es la negación y el aislamiento. Es cuando negamos que haya existido una pérdida de ese vínculo. Segundo, es ira e indignación. A menudo sentir ira es una respuesta normal al dolor y a la tristeza. Tercero, negación o pacto. Sentimos incertidumbre y aún guardamos esperanzas. Cuarto, depresión y tristeza. Es una emoción que es normal que aparezca cuando nos damos cuenta de que el vínculo con mamá nunca será como soñábamos. Quinto, aceptación. Es cuando finalmente aceptamos la pérdida y nos adaptamos a la situación real. No significa olvidarnos de mamá, tampoco significa dejar de amar a mamá. Es aceptar que la relación con mamá es la que es. Son las etapas del duelo que hacemos por las expectativas que teníamos. Y bien, ¿cómo saber si he superado este duelo o si la relación con mamá va en camino de la sanación? No se puede afirmar con exactitud, pero cuando sentimos tranquilidad, cuando pensamos en el vínculo con mamá, es un gran indicador de que mi herida está sanando. Pasemos ahora a una de las partes más bonitas del libro. Después de la comprensión, de la aceptación, llegamos a la parte de ser la adulta que necesitábamos cuando éramos pequeños. Les voy a leer un fragmento del libro. Aunque a veces pienso que todo habría sido más fácil con tu ayuda, el tiempo cuando te necesitaba para avanzar ya ha pasado. Ahora me toca a mí. El estadounidense Jeffrey Young planteó 5 necesidades emocionales que sirven como punto de partida para aprender a cuidarnos y a maternarnos a nosotros mismos, para así convertirnos en esa figura de apego seguro que necesitamos. La primera necesidad es la necesidad de afecto. Necesitamos mimos, necesitamos también abrazos. Segundo, libertad para necesidades y emociones válidas. Validar tus emociones, necesidades. ¿Realmente pides lo que necesitas? ¿Realmente lo pides cuando lo necesitas? La tercera es autonomía y sentido de la identidad. Hacer cosas uno solo, pasar tiempo a solas. Y cuarto, espontaneidad y juego. Aprender a disfrutar es también esencial. Y por último, la quinta, límites realistas y autocontrol. Poner límites a los demás y también poner los límites a nosotros mismos. Y con esto ya termino el resumen del libro de Marta Segreyes. Gracias por llegar hasta aquí, al final del video. No olvides suscribirte al canal y nos vemos en un próximo video.